Este es un programa de misterio basado en hechos reales, donde se incluyen dramatizaciones que pueden herir sensibilidades. La cadena no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores y entrevistados. La palabra recesión está ahora en boca de todos. I don't think a recession. To provoke a recession. To avoiding a recession. Global recession. El crecimiento está agotado en Estados Unidos y la invasión rusa de Ucrania apuntala los precios altos de la energía. Las condiciones que provocaron otras recesiones en el pasado se repiten, pero nos tocará vivir una recesión global. ¿Y cómo sería la tercera del siglo XXI? Estados Unidos podría entrar en recesión en 2023. Bienvenidos. Y es que economistas del Banco de América pronostican que hay un 40% de probabilidad para el próximo año. Aunque la entidad puntualiza que de haber recesión no sería este 2022, los temores han aumentado tras el anuncio del pasado miércoles de la Reserva Federal estadounidense de un incremento de 0,75 de punto porcentual a su tasa de interés, la mayor en casi 30 años, para frenar la inflación. Por otra parte, muchos líderes empresariales de todo el mundo esperan una recesión para finales del próximo año, ya que el aumento de los precios de la energía y la guerra en Ucrania están incrementando la incertidumbre financiera. El sentimiento general es de incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial. Múltiples son los factores. Veamos algunos de ellos solamente para mencionarles los principales. Por ejemplo, la inflación, las altas tasas de interés, el impacto de la guerra en Ucrania en el mundo. También el aumento en los precios de la energía, las fluctuaciones que ha tenido el precio del petróleo a nivel mundial. Con estos titulares abrimos la primera parte de nuestro Informe Enigma. Y debo reconoceros que yo no soy un consumidor habitual de los informativos o de los telenoticias. Llamarme raro. Pero para saber de noticias malas, que es prácticamente lo que nos dan siempre en estos lugares, ya me las busco yo solo. Sin embargo, en esta ocasión, cuando el río suena es que agua lleva. Y como dice el dicho, cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar porque algo se te viene encima. Pero es posible que estemos ante una nueva crisis semejante a la del año 2008 o incluso que ya estemos dentro de ella y ni tan siquiera lo sepamos. Bien, para eso hemos invitado hoy a Iván Campos. Iván Campos, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, es un placer estar en tu programa. Siento dichoso de poder aquí compartir contigo este buen rato donde vamos a aportar toda la información que podamos. Es importante añadir más datos a los que están transmitiendo, porque en la actualidad los medios de comunicación subvencionados por el gobierno, digamos que están omitiendo una serie de percances que los trabajadores del sector audiovisual pues somos conocedores y que no se están retransmitiendo en los medios de comunicación que, digamos, consume la mayoría. Iván, la gran pregunta del millón que todo el mundo está esperando. ¿Se avecina una nueva crisis financiera semejante a la del año 2008, 2009, 2010 o ya estamos dentro de ella? Pues no es que se avecine, es que ya comenzó hace tiempo. La diferencia de esta crisis con referente a las anteriores que hemos vivido en nuestra breve vida, y digo breve vida en comparación con lo que es un ciclo económico que puede durar siglos, es que esta crisis es lenta y dilatada en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no durará 2, 3, 4 años. Puede durar 6, 8, 9, 10. Si se hace sistémica, puede que nunca se vaya. Ejemplo, Argentina, por ejemplo, o cualquier país del tercer mundo que esté consumiendo más que lo que produce, para que se haga, digamos, una idea clara de todo esto. Y aparte, esto va a producir toda una serie de cambios sociales. Y además, hay una cosa que, por lo menos, la población o la opinión pública, que van cogidas de la mano, no son conscientes. Que se acercan toda una serie de cambios y de problemas que están a lo lejos, que hay estamentos que son conscientes de que vienen, pero que no se están tomando las medidas. Y por poner un ejemplo, cuando Italia estaba cerrando todo por el virus,
Aquí se estaban preparando para la macrofiesta de marketing del 8, en vez de tomar las contramedidas. Y es más, al único que fue un inspector de seguridad de la policía, del sindicato, que avisó, le cesaron. O sea, que como puedes ver, están llegando los problemas y aquellos que tendrían que tomar las medidas no las están tomando. Más bien porque o van contra sus intereses o porque no están capacitados ni entienden los problemas a los que se van a enfrentar. Pero, ¿cuándo empezó esta crisis, Iván? Si tuviéramos que situarla en una línea temporal, ¿en qué momento arrancó esta nueva crisis económica que ni tan siquiera nos hemos dado cuenta? Bueno, pues realmente la crisis de 2009, que empezó a notarse en 2006, sí que es cierto que se salió de ella, pero lo que no se dijo es que la clase media, desde la clase media hacia abajo, pues no se ha recuperado. Pero porque no tienen los activos para recuperarse. Los sujetos económicos, las empresas, sí que se recuperaron, pero los usuarios nunca se recuperaron. Quiero decir, en el 2005, con 50 euros, ¿qué podías hacer? Y ahora, en el 2022, con 50 euros, ¿qué puedes hacer? Una cosa es que se recupere el macroentorno, que es como se llamaría el estado en el que estamos, pero el microentorno, los elementos que lo cimentan, atención, esto es importante, hay que verlo como un ecosistema. Quiero decir, si tú tienes un ecosistema y la fauna y flora llegan a un equilibrio, aunque hay una especie que esté en inferioridad de condiciones, porque no hay con qué, digamos, alimentarse, o porque hay unas condiciones adversas que no permitan que se desarrolle, la vida sigue. Esa especie desaparece, pero todo lo demás sigue fluyendo. Ahora bien, si contaminas el agua que alimenta ese ecosistema, pues el ecosistema, que digamos se nutre de ese agua, ya sea desde los animales herbívoros a las plantas, y estas son comidas por los animales herbívoros y los carnívoros que comen a los herbívoros, pues van a morir porque están contaminados. Por ponerte un ejemplo, Fukushima, que en la famosa central nuclear de Fukushima, actualmente sigue vertiendo contaminación al mar. Pero más que nada porque no existe la tecnología con la que impedir que vierta contaminación al mar. ¿Tú crees que ese pescado que hay en la playa de Fukushima se puede comer? Pero sin embargo, el ser humano no se lo come, pero el resto de animales del ecosistema se alimenta de ese pescado. Y de forma indirecta, esa contaminación en menor grado llega al ser humano. Pues imagínatelo a nivel de economía. Estamos en una situación que se llegó del 2012 hasta aquí, que ya se experimentó. Y mira, he usado el ejemplo de Japón porque Japón ya se está enfrentando a lo que nos tenemos que enfrentar. Pero nosotros nos vamos a enfrentar a algo peor. ¿Por qué? Porque Japón en 1993 experimentó el fin del capitalismo. O sea, el modelo capitalista se acabó en 1993 en Japón. Claro, solo pasó allí. El resto del planeta seguía en un crecimiento. Ese crecimiento se dio porque, por muy sencillo, porque después de la Segunda Guerra Mundial se podía permitirse la expansión continua. ¿Por qué? Porque había que construir, había un pleno empleo y la economía iba evolucionando. ¿Qué pasa? Que en la actualidad no hay forma de expandirse, porque no hay dónde expandirse. Tampoco hay un pleno empleo. ¿Por qué? Porque alguien entraba en la Ford, por ejemplo, con 20 o 15 años y se jubilaba con 65 o 70 años en la Ford. Hoy en día eso es impensable. Hoy en día empiezas a trabajar a los 20 o 25 y hasta que encuentras un trabajo estable a lo mejor te plantas con los 30 años. Y a lo mejor teniendo un trabajo estable no tienes la capacidad económica para hacer un proyecto vital ni una carrera laboral. Entonces, claro, el problema es que los que cimentan toda esta economía es la clase media. Y la clase media, como bien has podido experimentar y ver de forma empírica a tu alrededor, ha desaparecido prácticamente. Porque la clase media ha ido dilatándose y la gran mayoría han sido absorbidos por la clase baja alta y una pequeña minoría por la clase media alta.
pero lo que realmente era el consumismo, pues los sujetos que tendrían que alimentar el resto de estructuras económicas, pues no tienen capacidad económica. Porque claro, si tú estás cobrando 900, 700 euros y tienes unos gastos que ya te suponen 1.300, pues ya prácticamente estás condenado a vivir en pareja para pagar un alquiler y malvivir. De ahí, pues por ejemplo, que no se produzca un avance en la natalidad. Pues, a ver, esto es hilando un poco, porque es que realmente, si te das cuenta, todo esto que estoy exponiendo está entrelazado. Entonces, nosotros nos encontramos con un problema de gestión administrativa, económico en nuestro estado, que va de camino a ser como Grecia, pero por una cosa muy simple, porque se está gastando más de lo que se ingresa. Ejemplo, Argentina quebró cuando el 40% de las nóminas eran públicas. Actualmente, nuestro estado tiene un 60% de nóminas públicas. ¿Y por qué no quiebra? Porque está en la Unión Europea y la Unión Europea no hace más que inyectar dinero. Claro, la Unión Europea se está dando cuenta de que esta situación es insostenible y que las tres Europas que hay, que son la Europa escandinava, la Europa germana y la Europa del Sur, que como su nombre indica, pues no es positivo, sino que es la más retrasada, formada por Grecia, Italia, Portugal y Españistán, pues antes estaba Irlanda, pero Irlanda solventó el problema, pues son inmantenibles. Y si queremos saber el futuro a corto plazo, solo tenemos que ver cómo está Grecia y cómo ha acabado Grecia, cómo estamos nosotros, y a eso tenemos que poner que el problema que hay fuera de nuestro macroentorno, que es que el capitalismo como lo conocemos ha desaparecido y se están planteando nuevas propuestas. Ejemplo, si queréis datos para analizar. Hay dos libros que son muy buenos. Uno es El fin del capitalismo y Futuro que futuro, de Santiago Niño Becerra. Es un análisis de datos y ahí pues son medibles y evaluables. Luego a eso hay que añadir que, por ejemplo, aunque China no esté teniendo el crecimiento que tiene que tener, pues es quien tiene capacidad. Y es más, ¿por qué, digamos, China se está expandiendo hacia África? Pues muy sencillo, porque los ingenieros sociales chinos han hecho predicciones a 100 años con todas las posibilidades de lo que va a pasar. Y si están ampliando y construyendo fábricas en África es porque saben que van a multiplicar de forma exponencial su producción y no tienen espacio físico para construir tantas fábricas en su territorio. Entonces tienen que deslocalizar y abrir nuevas fábricas para los nuevos productos que fabricarán para los nuevos consumidores. ¿Y qué puedes decirnos al respecto, Iván, de este alza de los precios, ya no solo los alimentos, de los carburantes, sino prácticamente en todo, y que aseguran que es debido a esta guerra entre Rusia y Ucrania? Son muy malos sofistas. Sofista en la antigua Grecia era un demagogo profesional que se le pagaba para solventar problemas. Un burócrata, se le podría decir hoy en día. Vamos a ver, esta gente, y uso el término, mira, es que no quería usar este término porque gente somos todos. Estos individuos son incompetentes. ¿Por qué digo esto? Pues por muy simple, si están ahí es porque no tienen capacidad. Por ejemplo, ¿quién está dirigiendo Sonic? ¿Quién está dirigiendo Apple? ¿Quién está dirigiendo Volkswagen? Gente competente, gente que cobra dinero de verdad. O sea, tú coges un CEO de Wagner o de Mercedes o de Ferrari y cobra más que el primer ministro de este estado. O sea, quien está en política aquí es gente mediocre que están ahí por enchufes familiares o porque son buenos trepas. Y diréis, ¿pero qué estás diciendo? Bueno, pues os invito a que cojáis los nombres de las cabezas visibles de los partidos políticos, miréis los apellidos y miréis a qué familia pertenecen. Y a ver si han sido pobres alguna vez. Porque a lo mejor os lleváis una sorpresa con los árboles familiares de algunos dirigentes de los partidos políticos. Y algunos son hasta primos que cada uno está en un partido político diferente. Qué casualidad, ¿no? Pero Iván, hago hincapié un poco en la pregunta anterior. Se nos dice, se nos manifiesta, se nos anuncia que todo esto es debido a este conflicto bélico, sean
mejores o peores sofistas, pero es lo que a nosotros nos dicen. De hecho, por poner un ejemplo, hace 3 días Putin anunció ese despliegue de 300.000 reservistas en territorio ucraniano, que iba a fomentar esas votaciones en los territorios ocupados, y aquí se lanza la noticia justo en el momento que Putin hace este anuncio de que los carburantes vuelven a subir. Claro, te quedas un poco que dices, ostras, ¿qué ha pasado ahora? Es un comodín. Es un comodín. O sea, vamos a ver, antes del conflicto en Ucrania, tenían el comodín del virus. Ya está. Si no se hubiera producido el comodín del virus, porque ya estábamos en una situación bastante mala antes de la pandemia, se hubieran tenido que inventar algo para tapar todo el problema que había, que es que las cuentas no cuadraban. Y les han dado una pequeña, digamos, próloga, pero yo creo que aquí hay un problema de comunicación. Yo creo que los dirigentes europeos están dando por sentado que aquellos a los que les están hablando en la administración estatal de España entienden lo que les dicen. Y sinceramente, por evaluación de resultados, veo que aquí hay un problema de comunicación, que es que aquellos que están recibiendo la información aquí no entienden lo que les están diciendo. O si no entienden, no tienen la capacidad para poder actuar. Porque claro, sin irnos muy lejos, hay que reducir el tamaño de este Estado. Eso es lo primero que han dicho. Claro, el problema que hay aquí es que ya no existe prácticamente el voto cautivo, ha desaparecido. Pero sí que está el voto dependiente. Y te voy a dar una prueba empírica de ello. ¿Qué ha pasado en las últimas elecciones en Andalucía? Que ha ganado el PP, ¿no? Pero ¿por qué ha ganado el PP? Muy sencillo, porque los que, digamos, dependían de todos los contratos de la administración han visto que en el gobierno de coalición entre PP y Podemos, y Ciudadanos, han visto que sus contratos no peligraban. Por consiguiente, han suprimido de la ecuación a Ciudadanos, que ya no pinta nada, y por eso ha conseguido el porcentaje de votos que necesitaba sin la muleta de Vox. ¿Me entiendes? Entonces, siguen moviendo la misma cantidad de dinero, sigue habiendo los mismos problemas que había antes, y sin embargo, tenemos los problemas de que tenemos, y hablo en plural porque lo estamos pagando todos, porque todos pagamos impuestos en mayor o menor grado, de que no se está, digamos, invirtiendo el dinero en lo que se tiene que invertir. De hecho, os invito a que miréis los BOEs, porque los BOEs es una herramienta maravillosa en la que ves, digamos, en lo que malgastan el dinero. Y lo que ha pasado es eso. Esto es un aviso de, vamos a ver, hemos comprendido que votando al PP, nuestros contratos con la administración andaluza están a salvo y no tenemos que preocuparnos de votar a Vox. Ya está, es así de simple. De hecho, mira, ahora mismo, por ponerte un ejemplo, en Valencia Ciudadanos ha desaparecido por completo, porque no llegaban a la minoría para tener representantes, es decir, no tenían gente para las listas. A medida que vayan produciéndose diferentes elecciones, Podemos va a ir menguando. ¿Por qué? Porque ya no engañan a la gente joven. Solo tienen gente de mediana edad avanzada. ¿Y por qué la tienen? Porque están pillando una retribución. Y esto hablo en un parámetro porque en la comunicación hay que tener en cuenta siempre con quién se habla. Entonces, si hablas de dinero, podrás ser más versado o menos versado, pero los números son los números, y si sigues el rastro del dinero, te lleva a ver las cosas tales como son. Entonces, aquí solo hay que ver quién se está llevando el dinero y seguir el rastro del mismo. No tiene más. Y a medida que vayan produciéndose, aquí va a haber un cambio en la cabeza de la administración. Pero el problema es que hay aquí es que es un mismo monstruo con diferentes cabezas. Y en esta partidocracia, esta perversión de sistema político que tenemos, pues tenemos un ente con dos cabezas y se las van turnando cada 8 años. 8 años tú, 8 años yo. Y el problema es que están destruyendo el ecosistema. Es como tener la central de Fukushima en la playa de la Barceloneta soltando residuos tóxicos y los niños y las mujeres mayores bañándose en un agua contaminada. El ecosistema
está totalmente enquistado y tiene que producirse un factor externo que se va a producir para que esto cambie. Pero el problema que hay también es que cuando esto cambie, la gran mayoría va a pasarlo mal. Por eso todo aquel que se quede aquí tiene que asumir que va a afrontar un largo periodo, que van a ser posiblemente décadas, hasta que se produzca una recuperación, como ya te he comentado más de una ocasión. Pero porque es decir, si no hay un factor estable externo, que es lo que sustenta este estado, ¿cómo va por sí mismo, si no tiene la capacidad, a poder estabilizarse y curarse? ¿Lo he explicado bien? ¿Lo ha quedado claro? Pero vamos al meollo del asunto, Iván, a lo que la gente realmente le preocupa, porque bueno, hay conflicto bélico, hay otras situaciones que nadie quiere que pasen, que a todo el mundo nos aflige, pero siempre pensamos de una forma individual, ¿no? Nos tenemos que preocupar por nosotros para poder ayudar a los demás. Y como digo, a lo que todo el mundo teme o lo que todo el mundo manifiesta es: ¿van a continuar subiendo los precios? ¿Vamos a poder llegar, Iván, a final de mes? Pues hombre, a ver, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero esto no va a mejorar. Vamos a ver. El último dato que me llegó ayer, que por X motivo, pues me pasó el día pues comparando datos, haciendo analíticas, y me sorprendió ver una destrucción específica de empresas. Por ponerte un ejemplo, estamos hablando de que han cerrado pues 110.000 empresas en mayor o menor grado, es decir, algunas están en quiebra pero aún no han cerrado y otras sí que han cerrado. Y, o sea, estamos hablando de que ahora mismo puedo decir que hay 110.000 empresas que han chapado. Y ayer, en una noticia, en algunas plataformas, me dice que se está creando empleo. Pero oiga, si tengo aquí el informe que me está diciendo que se han destruido X cantidad de empresas, ¿cómo es posible que se estén creando nuevos empleos? Pues evidentemente no se están creando nuevos empleos. Lo que pasa es que se contabilizan porque aún no se ha dado la muerte de esa empresa. Es como el fijo discontinuo y mira, cuando tú quieres amañar una encuesta, ¿sabes cómo se amaña una encuesta? La primera forma para amañar una encuesta es la pregunta: ¿usted está a favor de que peguen a los niños? Usted va a decir automáticamente no. ¿Por qué? Porque nadie está a favor de que peguen a un niño. Vale, ¿estamos de acuerdo? A la parte B que no te dicen es que ese niño tiene un trastorno maníaco depresivo y ha apuñalado a 5 personas. Y la única forma de poder reducirle fue tener que pegarle. Omites parte de la información y formulas la pregunta. Otro ejemplo: ¿quieres conocer un secreto? ¿Tú qué me vas a decir? Sí, ¿no? Es más, ¿qué estarías dispuesto a hacer por tener el secreto de tu estabilidad económica? Ya quieres saber más, ¿no? Y ahora te lo voy a poner de una forma mejor aún. Y esa estabilidad económica pasará de padres a hijos en tu familia a lo largo de los siglos. Estás dando palmas con las orejas y quieres saber qué es, ¿verdad? Pues mira, te acabo de medio hipnotizar y te estoy casi a punto de vender una hipoteca a 15 años. Es que hay que saber cómo decirlas. Yo lo he hecho un poco exagerado para que te dieras cuenta. Pero la forma de amañar, lo primero que es, digamos, para amañar una encuesta es la forma y la pregunta. A lo segundo, que es ya para cuadrar los datos, es dónde se hace la pregunta. Evidentemente, las encuestas, tanto las reales como las que pagas porque den un resultado específico, la mayoría son falsas. De hecho, solo he conocido una empresa que antepusiera datos reales a digamos, a lo que le pedía el cliente. Y te digo una cosa, también dependiendo de lo que busca el cliente, pues es la zona. Por ejemplo, si tú llamas a un barrio deprimido, ¿qué es más posible que tengan una tendencia de izquierdas o de derechas? Pero actualmente las bases deprimidas están siendo recogidas por la derecha. ¿Pero por qué? Pues muy sencillo, porque la izquierda ya no es del trabajador, es del burgués. Por eso cuando alguien diga la progresía, está usando un sustantivo correcto, porque progresía viene de burguesía.
no de proletariado. Por eso cuando se dice la prole o el proletariado, sí que es correcto, porque se están refiriendo a los trabajadores. Pero cuando dices progresía, te estás refiriendo a la burguesía, a los que tienen pasta, a los nuevos ricos. Entonces, por ponerte un ejemplo, voy a citar un caso real. Estaba haciendo un estudio y me sorprendió que los que tenían que votar al Partido Popular votaban supuestamente ellos creían que votaban a un partido de izquierdas. Y sin embargo, los pobres que directamente tenían que votar directamente al Partido Comunista votaban a la derecha y algunas cosas a la extrema derecha. ¿Pero por qué? Yo entiendo que si tú vives en Passeig de Gràcia o en la Diagonal, pues no seas consciente del problema que hay en la ciudadanía, de que vas a por el pan y te roban o te apuñalan o te ves como a tu vecina de 80 años le peguen 2 hostias para llevarse el bolso. Sin embargo, si tú vives en el BOR y ves por la mañana cuando te levantas a 2 tíos pegándose cada uno con un machete en la mano, pues, y que te vengan a decirte tonterías que a ti no cambian tu vida para nada, pues esto está haciendo que aquellos individuos que consumían o eran proclives a una ideología se estén yendo a la otra. ¿Pero por qué? Por supervivencia. Entonces, ¿entiendes cómo se puede amañar la encuesta? Es por primero la pregunta y cómo se formule y lo que se omita en la misma. Y lo segundo es dónde hacer la pregunta. Si tú haces la pregunta en la zona alta, pues todos happy, son felices y no tienen problemas. Ahora, si haces las mismas preguntas en la mina, ¿qué te van a contestar? Es así. ¿Y qué hay de nuestro dinero, Iván? ¿Vale algo? ¿Esos billetes que tenemos en la mano, esas monedas, tienen algún valor ahora mismo? No vale nada. El dinero actualmente no vale nada. O sea, toda la economía de Occidente está cimentada en deuda y en un sin valor. Quiero decir, la han dejado... Mira, esto es un poco tonto, pero es que esto es el mecanismo de un chupete. Se han dejado la máquina de imprimir encendida y el papelito o metal no vale nada. No vale nada, y a medida que vaya subiendo, perdiendo valor el euro, pues todo va a subir de precio. Quiero decir, si no hace más que bajar el euro, ¿cuánto va a valer el barril? Si están cobrando en dólares. Y ahora un dólar vale más que un euro. Y cuanto más vaya creciendo el valor del dólar, más problemas vamos a tener para comprar lo mismo. Mira, lo que hay que entender aquí es que estamos en el cambio de moneda. Las criptomonedas no son el nuevo dinero. El nuevo dinero podría decirse que es el valor productivo de cada uno. Y las criptomonedas no son la nueva, digamos, panacea. ¿Por qué? Porque están planteadas para un nuevo esquema social que aún no se ha ejecutado, que vendrá dado con la web 3.0 y con todas las, digamos, tendencias sociales que aún no se han ejecutado, pero que se producirán. ¿Por qué? Porque, como bien he dicho, se acercan una serie de cambios que son inevitables y que no son conscientes la mayoría de que van a llegar. Por ponerte un ejemplo, la oleada de gente que viene huyendo de África por los problemas buscando un trabajo que allí no hay y que aquí tampoco van a encontrar. ¿Por qué no lo van a encontrar? Pues muy sencillo, porque teniendo en cuenta que en un plazo breve de tiempo va a haber una nueva revolución industrial, el tema de la robótica, pues no va a haber mano de obra, o sea, no va a haber trabajo para mano de obra no cualificada. Entonces nos juntaremos con un sobreexcedente humano que no se puede asimilar y que no tenemos con qué mantenerlo. Y además los problemas propios que ya tenemos que se van a ir agudizando y que no van a mitigarse porque los que están tomando las decisiones aquí no son quienes toman las decisiones. Las decisiones las toman en Berlín y en la Comisión Europea. Te comento esto porque es lo que ahora mismo está viniendo. Lo están viendo, igual que vieron el problema que había con Italia, y sin embargo no hicieron nada. Y es más, están callando a las voces críticas. Por ponerte un ejemplo, tú sabes que en Francia, en Austria y en Holanda han habido macro manifestaciones. ¿A que no las has visto por televisión, por la radio y en ningún medio de los medios 1.0?
¿No las has visto? Bueno, pues aquí va a pasar lo mismo. Llegará un momento en el que estaremos a tal nivel de malestar social que se producirán disturbios. Bueno, no sé si llamarle disturbios, pero es que ya hasta empresas de predicciones han dicho que a lo largo de 2023 se van a producir disturbios en 101 países. Y esto se sabe pues analizando datos. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices. Vamos a ver, si tú cada vez con tu sueldo compras menos, llega un momento en que tus gastos son 20 y cobras 2, ¿cómo lo mantienes? Es imposible, no te cuadran los números. Es así. O, por ejemplo, que esto, digamos, vendría enlazado con lo que comentaba antes, de que tenemos en la administración gente no cualificada para tomar decisiones. Pero claro, si esto fuera un país tercermundista, pues dirías, es normal, el dinero que no ganan por un lado lo tienen que ganar por otro, de ahí la corrupción, vale. Pero es que el problema es que estamos en un estado que tenía que haber sido ya intervenido por la Unión Europea y no ha sido intervenido. Y estamos abocados a que da igual quién suba a la administración, que no va a hacer nada y simplemente va a obedecer a lo que se le diga. Y eso no está en nuestra mano. ¿Por qué? Porque no hay separación, o sea, que no tenemos control sobre la administración. Y esto, y dices, ¿cómo que no? Pues muy sencillo. La diferencia entre un sistema político y un régimen político, y de ahí que se use la palabra régimen del 78, es que el régimen político está diseñado para que aquellos que dirigen tengan control sobre la población, y el sistema político, que sería lo que tienen en Francia o lo que tienen en Suiza, está diseñado para que la población tenga control sobre los que están en la administración. Por lo que el cargo es una carga y no un privilegio. Iván, para ir llegando al final de nuestra conversación, ¿hay alguna forma de revertir este proceso de que todo vuelva a ser como era antes? Nunca va a ser como antes, porque ya no existen las condiciones que existían antes. Existen condiciones nuevas. Y son condiciones tecnológicas. Es decir, hace unos días, si no recuerdo mal, te comenté paradigmas que habían cambiado la historia y que no existían precedentes anteriores. Y sin embargo, los individuos que vivían en ese momento no podían comprenderlos. De hecho, aunque yo creo que los recordarás, te los voy a comentar para los oyentes. Si a ti en el siglo XI, que estás en Venecia y no sabes cómo mover una cantidad de dinero, y de repente llegan unos monjes con armadura y una cruz roja en el pecho y le dicen, denos el dinero y nosotros se lo movemos a donde quiera ir, y te dan un papelito. Evidentemente en el siglo XI la mayoría no sabía leer, pero el comerciante con ese papelito llega a Chipre y va al convento de estos monjes y le dan su dinero. ¿Qué tenemos aquí? La banca. No existía nada parecido a la banca en ese momento en el mundo. Sin embargo, la inventaron, estos monjes templarios la inventaron para su comodidad y al mismo tiempo luego la usaron el resto de la población. Por poner otro ejemplo, siglo XVI. Los holandeses, la Compañía de Indias Orientales de Holanda, se iban a Filipinas, que el barco tardaba 3 años en ir y volver, cogían plantas de clavo y otra serie de especies y volvían. Y sin embargo lo que hacían era vender una especie de partes, y cuando se tenía la carga no solo se recuperaba el dinero de sus partes, sino que se ganaba beneficios. Así se inventó la bolsa. Y luego pues nos vamos al siglo XIX a Estados Unidos, y de repente existe algo que se llama comunicación, que era el ferrocarril, que comunicaba todos los puntos de Estados Unidos, y algo que normalmente tardaba 6 meses en llegar desde Nueva York a Los Ángeles, llegaba en 3 días. Por lo que el comercio experimentó un cambio que avanzó económicamente a Estados Unidos 50 años. Ejemplo es que en los años 20 ellos construían rascacielos, y aquí no se empezaron a construir rascacielos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos industrialmente, por la economía, se adelantaron socialmente. También es verdad que ellos han llegado también antes a los problemas económicos que va a suponer el fin del paradigma que conocemos. Pero ves que estos 3 momentos de la historia son afrontados sin precedentes algunos. Pues nos encontramos en el paradigma de que vamos a afrontar una serie de cambios, y no solo uno, sino muchos, que vienen ligados con las nuevas tecnologías, con la web 3.0, con las criptomonedas, con el grafeno, y no solo con el 5G, sino que ya veremos cosas superiores en el 6G y 7G, porque cosas que ahora existen sobre el papel no se podrán mover hasta dentro de 10 años. Entonces, por ponerte un ejemplo, hace 2 años ya existía un robot que imprimía edificios.
Entonces, que es como una impresora 3D, pero gigante, que en vez de dentro a fuera, es de fuera a dentro. O sea, imprime un edificio en 3 días, te hace un edificio. Entonces, ¿para qué vas a tener operarios humanos? Si tienes robots que lo construyen, lo que vas a tener son ingenieros humanos que mantengan los robots. O sea, necesitas mano de obra cualificada. Por consiguiente, lo que se tendría que estar haciendo ahora es absorber toda la información que puedas. Toda la información que puedas, porque a ti se te paga por lo que los otros 1000 no saben hacer. Así que la solución es formarse y saber hacer algo que no sepa hacer la mayoría. Y da igual que sea arreglado o no arreglado. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta es que sea algo que se necesite. Y que sea de primera necesidad y que sí o sí se tenga que usar. Ejemplo, un técnico en reparación informática. Siempre vas a necesitar alguien que repare un sistema informático o alguien que repare el ordenador. Y todo eso está cimentado sobre una industria en la que se vive mejor o peor, pero entre tener poco dinero y no tener ningún dinero, siempre es mejor tener algo de dinero. Y eso es lo que hay que procurar. Ver las nuevas propuestas que están naciendo y acoplarse a ellas, porque si no, no se va a trabajar. O sea, el esquema productivo de trabajo que conocíamos ya no existe, está muerto y están haciendo un nuevo esquema. El ejemplo, las nuevas generaciones será difícil que tengan coche. ¿Por qué? Porque el coche es un gasto económico inasumible. ¿Qué pasará? Pues que alquilarás un servicio de coches. Alquilarás el coche o vendrá un conductor robot con el coche y te llevará donde quieras. Y pagarás por el uso de un servicio, no por tener un bien que es un gasto continuo. Suprimir gastos. Y esa es la forma de afrontar el nuevo cambio y subirse a él y cimentarse. Porque, atención, los tiempos que vamos a experimentar, lo más posible es que la mayoría no los veamos acabar. Y si veremos el destello de un cambio. Y para ello pongo un ejemplo. ¿Cómo era la vida en 1904 y cómo era la vida en 1994? Preguntados eso, buscar la respuesta y comprenderéis el momento en el que nos encontramos. Cómo es la vida ahora, en el 2022, y cómo será la vida en el 2122. Porque estamos en un momento en el que es algo que no hay precedentes. Igual que no hubo precedentes del tren, no hubo precedentes de la bolsa y no hubo precedentes de la banca. Y estamos en ese momento histórico en el cual no hay precedentes de lo que estamos afrontando, pero se consolidará de una forma u otra y las nuevas propuestas nacerán. Y se consolidarán. Y los seres humanos nos solaparemos a ella o simplemente no nos desarrollaremos y habrán nuevos grupos sociales. Pero eso es otra historia. Iván Campos, cerramos aquí esta conversación sobre esta crisis económica que, como hemos visto, no está por venir, sino que ya estamos dentro. Y bueno, esperamos que con el tiempo podamos recibir mejores noticias. Un fuerte abrazo, compañero, y hasta la próxima. Lo mismo digo, gracias. Espero volver. Chao. Informe Enigma, con Jorge Ríos. Los relatos más misteriosos de nuestra sociedad.